Toda la gloria sea a nuestro Salvador, glorioso, precioso y maravilloso Jesucristo. A Él damos honra, gloria y alabanza. Amén. Tenemos un Dios bueno y maravilloso que ama a la iglesia, que nos bendice, que en todo momento quiere seguir trayendo bendición y edificación a nuestras vidas. Amén. No olvidemos, mis hermanos, es importante orar y orar. Estamos a veces tan cegados, como hablábamos el domingo. Hay tanta ceguera espiritual que no nos permite ver todo lo que viene a futuro. Como hablábamos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros a futuro, y las desperdiciamos por cualquier insignificancia. Y lo peor de todo es que teniendo la oportunidad de venir a orar, no venimos. Teniendo la oportunidad de venir a orar, no venimos. ¿Y saben cuál es el problema? Que usted piensa que el problema es con el pastor. El pastor anda echando cantaleta porque yo no vengo a orar, el pastor. No, no es el pastor. Yo vengo porque yo de manera personal tengo una necesidad en mi corazón. Acercarme a Cristo es mi mayor deleite día tras día, y por eso vengo a orar por la mañana. Por eso estoy los viernes en este lugar. Por eso busco todo el momento y todo tiempo para que el Señor me siga guiando y dirigiendo. Pero usted tiene problemas, dificultades, necesidades, ataques, tentaciones, el diablo, la carne, pero usted no viene a orar. La pereza le gana. Y usted siempre va a tener una excusa. Tranquilo, las excusas son de parte de Satanás para que usted no venga y ore. Una de las tentaciones más grandes que existe y que Satanás trae a nuestras vidas es: no vayas a orar a la iglesia. Porque él sabe que cuando la iglesia se reúne a orar, Dios escucha y Dios se mueve con poder y con autoridad, y yo lo creo y lo he visto. Pero a veces la pereza nos mueve, y yo estoy hablando de los que pueden venir, de los que pueden estar, no de los que tienen que cumplir un horario de trabajo. Pero usted tiene luchas, tentaciones, dificultades, necesidades, su familia va caminando al mismo infierno, y le voy a decir esto, y perdone que se lo diga, a usted no le importa, es insensible, porque al que le importa y al que le interesa, se levanta, se para firme, sabe que estamos en una lucha, sabe que la lucha es contra Satanás y sus ángeles y nuestra carne, sabe que nuestra familia está en riesgo, y no pone excusas, se levanta, se esfuerza y dice: voy a ir. Pero cuando usted puede venir, no viene. Y cuando se va a trabajar, cuando usted tiene que trabajar, ya la excusa es que tengo que trabajar. Si usted pudiera entender la maravillosa bendición que hay en la oración, usted que puede, no dudaría en levantarse y venir a orar y a clamar, a tener esa relación con su Señor, para que Dios obre de manera más poderosa, y puede inclusive ser más rápida según su voluntad, cuando Él ve nuestra disposición y nuestro corazón. Pero estamos llenos de tantas cosas, pero no nos disponemos para venir a orar. Usted puede orar en su casa, es verdad, pero lo he dicho muchas veces, que jala más: 1, 10, 20 o 30. Y si unidos en un mismo sentir clamamos todos al Señor, vamos a ver la gloria de Dios. Pero usted tiene excusas porque Satanás se la coloca a su carnalidad, y entonces usted no viene. Y por eso caemos en tantas cosas, hermanos. Nuestra oración a los que estamos viniendo, a los valientes que se esfuerzan y venimos, es que el Señor despierte toda la iglesia, para que aquellos que podamos en la mañana la oración, veamos la iglesia más numerosa que hoy, porque anhelan, desean ver a sus familias salvadas caminando al reino de los cielos, porque anhelan tener una relación constante y continua con su Señor, porque verdaderamente desean con todo su corazón que el Señor atienda sus peticiones. Pero hay dificultades, necesidades, enfermedades, escasez, las luchas, las batallas, al enemigo, la carne, la familia, tantas cosas, y usted durmiendo en su casa pudiendo venir. Estamos orando para que el Señor lo despierte. Ahora, tranquilo, el Señor no va a ir a decirle: Antonio, levántate para que vas a la oración.
No es responsabilidad de nosotros venir. Por eso es que es necesario orar, porque hay mucho adormecimiento en la iglesia. Satanás sigue trabajando, las tentaciones siguen viniendo y usted sigue tranquilo en su casa. Y usted va a empezar ahí, es que el pastor no sabe, es que el pastor no sabe, es que el pastor no sabe, tranquilo, pero el Señor sí. Y Él sí sabe si usted viene o no viene, y el por qué no viene o por qué sí viene. Él sí sabe. Él conoce las razones reales, y ese es mi temor. Porque Él sí sabe yo por qué no vengo. Él sí sabe si hay un problema en mi corazón. Él sí sabe si hay una excusa válida o no es válida. Él sí sabe si estoy muerto espiritualmente, vivo o ahí. ¿Usted sabe cuáles son los 3 estados de la iglesia? Caliente, frío o tibio. Y tibio dice el Señor que lo vomitará de su boca. Evalúese cuál de los 3 está. Porque el que está caliente y está en el fuego del Señor, no hay nada que lo pare para venir a orar. Nada. Porque sabe la lucha que tiene y la necesidad que hay de oración. Por eso estamos orando, y le motivo a que siga orando por toda la iglesia, los hermanos que hacen parte del ministerio y cada una de las sedes que tenemos en el ministerio y por la iglesia a nivel general. Amén. Y en base a eso vamos a mirar lo que el Señor tiene para hablarnos a nosotros, que tiene que ver justamente con la relación con Dios y con la relación de la palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, un pasaje sumamente conocido, que cuando le diga el capítulo y el versículo desde el que vamos a comenzar, usted va a decir, ah, claro, y va a saber por qué Dios quiere hablar de esto hoy. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Ya usted sabe de qué habla, ¿cierto? Amén. Dios es bueno y grande en misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bueno y grande en misericordia. Amén. Amén. ¿Usted ve el título que tiene? ¿Qué dice ahí? La tentación de Jesús. ¿Será solamente la de Él? ¿Será que Él es el único que fue tentado? ¿Cuántos son tentados aquí a diario? Espero que esto les sirva. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre. A Él damos gloria en este lugar. En el nombre del Hijo nuestro Salvador, el glorioso Señor Jesucristo, a quien damos gloria, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al sea la gloria. Y la iglesia dice amén. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por los ángeles. ¿Ah? Por el diablo. Ah, yo estaba como leyendo mal. Estas gafas no me servirán. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A mucha gente no le gusta cuando habla del diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me hablares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Padre, gracias una vez más por esta porción de tu santa palabra, Señor. Padre, gracias, gracias infinitamente, gracias. Señor, cuán glorioso es poder recibir de tu consejo. Cuán maravilloso es recibir de tu palabra como instrucción, como advertencia, como formación, como edificación, como exhortación, como consuelo. Dios mío, cuán maravilloso es que tú hables a nuestros corazones y que nos guíes por el camino correcto. Señor, las tentaciones son inevitables, pero la salida está en ti. Así que hoy, Señor, que traes esta palabra para nosotros, te suplicamos, te rogamos, ayúdanos a visualizarla, a vislumbrarla, a entenderla, a recibirla, a aceptarla. Hoy, Señor, y a poner en práctica todo cuanto nos digas a través de este mensaje. Señor, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que por favor quites toda ceguera, toda sordera, que te lleves todo cansancio, todo sueño, todo adormecimiento espiritual, todo aquello que quiera impedir la predicación de tu palabra. Señor, como dice este pasaje, te rogamos que reprendas toda artimaña de Satanás para que la tentación de no prestar atención hoy a tu voz no venga y nos domine, sino que hoy seamos conducidos por tu Santo Espíritu a estar más despiertos que nunca, a estar más atentos que nunca a la predicación de tu palabra a causa del mensaje que traes para nuestras vidas. Guíanos, dirígenos, obra en nuestras vidas conforme a tu propósito, que tu palabra haga ese efecto poderoso y positivo en nosotros, que nosotros podamos vivir una vida de obediencia y en santidad, buscando tu gloria en todo tiempo y en todo momento, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título Aprender de la tentación de Jesús es una bendición. Aprender de la tentación de Jesús es una bendición. Una de las verdades más maravillosas y más gloriosas y más consoladoras para el creyente es que nuestro Señor Jesucristo puede auxiliar a aquellos que somos tentados. Puede hacerlo y quiere hacerlo. Auxiliar a aquellos que somos tentados. E entendamos, hermanos, usted y yo no andamos solos en este mundo. El Señor Jesucristo intercede por nosotros. Él intercede por usted y por mí. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué hace a Jesús un candidato especial para ayudarnos en la tentación? ¿Qué es lo que hace al Señor Jesucristo apto y apropiado y capacitado para ayudarnos a nosotros en la tentación? Bueno, en primer lugar, lo que lo hace apto a Él es que Él fue tentado también. Como leemos en Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado. Oiga, escuche. En cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son del Padre. Jesús pasó por ahí. Jesús tuvo que experimentar la tentación también como usted y como yo. Y no solo eso, el Señor Jesucristo se complace en proveer misericordia y gracia para ayudar a aquellos que estamos pasando por la tentación en ese momento en que la tentación viene. En otras palabras, escuche lo que le voy a decir. En nuestro peregrinaje por este mundo, nuestra única y mejor ayuda se llama Jesucristo. No es el pastor de la iglesia, no es tu esposo, tu esposa, no es tu padre, tu madre, tu hijo. No. En el momento de la tentación, cuando estamos en esa circunstancia, nuestra única y mejor ayuda se llama Jesucristo. Es Cristo y solo Cristo. Porque nadie puede entendernos como Él, nadie puede amarnos como Él. Escuche, nadie puede amarnos como Él. Y de antemano quiero hacer un pare y hacer una aclaración. Esto que yo le estoy diciendo acerca de que el Señor fue tentado y que entonces no hay nadie que nos entienda como Él y nos ame como Él, no nos da a nosotros licencia entonces para practicar el pecado argumentando, no es que Él me entiende. Eso se llama jugar con la gracia. Usted y yo no estamos llamados a practicar el pecado porque es que Cristo intercede por mí. Abogado tenemos, pero no para la práctica del pecado. No para que usted y yo juguemos con la gracia, no. Al contrario, el mirar la gracia de Dios, el mirar que Él intercede por nosotros, el mirar que Él está sentado a la diestra del Padre, el mirar que Él está en toda la disposición y capacidad de ayudarnos en medio de la tentación, nos tiene que conducir a usted y a mí a buscar su rostro más continuamente, a estar más aferrados a Él para no practicar el pecado. Aferrarnos más a Él es a lo que nos debe conducir. Pero de todos modos, hermanos, para nosotros como creyentes es un gran consuelo que nuestro Señor Jesucristo esté por nosotros en este asunto de la tentación. Es un gran consuelo. Entonces la pregunta para que usted y yo podamos tomar este texto y empecemos a trabajar en lo que Él quiere hablarnos en esta noche, sería esta. ¿Por qué es importante estudiar la tentación de Jesús? ¿Por qué es importante para nosotros como creyentes estudiar la tentación de Jesús? Bueno, y podríamos decir varias cosas y una de ellas es porque la tentación de Jesús puede ayudarnos de varias maneras. Porque primero vemos que nos recuerda que el Señor Jesucristo nos entiende en nuestras tentaciones. Y en segundo lugar, nos ayuda a entrenarnos, nos ayuda a instruirnos de cómo nosotros en este tiempo, viendo el ejemplo de Jesús, podemos disponernos para vencer las tentaciones. Tenemos que tener entonces esto en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué debemos estudiar la tentación de Jesús? Porque nos recuerda que el Señor Jesucristo nos entiende en nuestras tentaciones y porque nos ayuda a entrenarnos, nos ayuda a instruirnos de cómo nosotros hoy, en este tiempo, viendo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da en la tentación que Él tuvo que experimentar, podemos disponernos a vencer las tentaciones. Si usted mira este pasaje, usted ve algo muy particular. Cuando usted ve esto, a mí hay mucha gente que en la iglesia rechaza de que se hable del infierno, de Satanás, del diablo, que no lo mencione. Hay mucha gente que se indispone, se incomoda y se enoja con el pastor porque dice diablo y Satanás. ¿Usted notó este pasaje? Que este pasaje no lo escribió el pastor de la iglesia, que yo no soy tan viejo haber escrito esto. Pero usted ha podido notar que el Señor, el Espíritu Santo,
inspiró a Mateo para que escribiera justamente en esta porción de la escritura, y usted puede notar que sin pelos y sin nada en la lengua menciona varias veces a quien lo está tentando. El diablo, el diablo, el diablo. Y al final, ¿qué dice? Apártate, Satanás. El Señor no le importa. Él tiene que mencionar quién es nuestro enemigo. He ahí tu problema, mi hermano y mi hermana, para no vencer la tentación. Uno de los primeros problemas básicos de la iglesia cristiana de hoy es justamente ignorar al enemigo que tiene. Están ignorando, más bien, los enemigos que tiene. Usted como cristiano está ignorando que verdaderamente tiene una lucha y que hay enemigos que usted tiene que enfrentar, pero usted no los enfrenta, usted se está dejando llevar. Muchos se están dejando llevar de esos enemigos que como cristianos tenemos. Usted y yo tenemos como cristianos el principal enemigo, el más peligroso, el más fuerte, ese que tiene más poder y que ejerce más poder sobre nosotros. El diablo, no, nosotros mismos. El peor enemigo suyo y mío se llama nuestra carnalidad. Y es quien vence más. Y entonces Satanás utiliza todo lo que tenga que mover para conducir nuestra carne a hacer lo malo delante de Dios. Nuestro peor enemigo somos usted y yo mismos. Y nuestro segundo enemigo es Satanás, quien usa al mundo para poder tentar nuestra carne y alejarnos de Dios. Pero muchos de ustedes ignoran esa lucha, ignoran esa batalla, y lo único que hacen es decir en el culto: sí, el pastor tiene razón, ay, qué palabra, ay, sí, es verdad, lo dije el domingo. Pero muchos de ustedes dicen todo eso y siguen igual y no hacen nada para cambiar, para caminar, para obedecer y agradar al Señor. ¿O no es así? Hermanos, tenemos que atender la voz de Dios, tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu Santo y su palabra. Las tentaciones no van a parar hasta el día que usted y yo partamos de esta tierra o Cristo venga por la iglesia. No van a parar, hermano, no van a parar. Por eso hay que seguir batallando, hay que seguir luchando, hay que seguir adelante, hay que seguir aferrados del Señor. En el contexto de este pasaje nosotros podemos apreciar varias cosas. Vemos que aquí hay una secuencia de la vida del Señor Jesucristo en todo esto, y vemos que hay una conexión, está conectada. Si nosotros nos regresamos y empezamos a evaluar en el capítulo 1, podemos ver el nacimiento de Jesús, único y especial, un nacimiento único y especial. Luego vemos en el capítulo 2 la mano de Dios que lo protegió de la matanza de los niños. En el capítulo 3 vemos su inicio, la introducción de Jesús a su ministerio público, y sobre todo vemos el bautismo del Señor Jesucristo. Y entonces tenemos en el capítulo 4 otra parte también vital de su ministerio. Jesús ahora es tentado. Hay una conexión. Miremos entonces algunos detalles de este capítulo 4 del Evangelio de Mateo, los versículos del 1 al 11, con 3 puntos relacionados con el evento de la tentación de Jesús. Entonces vemos cómo comienza la tentación de Jesús en los versículos 1 y 2. Después de que el Señor Jesucristo se identifica con la humanidad, con el ser humano por medio del bautismo, Él cuando va a las aguas va para identificarse con nosotros los pecadores. Entonces, después de que el Señor Jesucristo se identifica con cada uno de los pecadores, entonces nuevamente es levantado y llevado al desierto para ser tentado. Jesús, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Para eso fue. Ahora escuche, Él no necesitaba ser tentado para creer.
Pero Él soportó la tentación para poderse identificar con usted y conmigo. Él fue al desierto para experimentar la tentación, para poderse identificar con usted y conmigo, para poder entonces Él entendernos cuando viene la tentación, para poder amarnos cuando viene la tentación y para ayudarnos en medio de la tentación. Así es. Para eso fue. Leímos en Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero en Hebreos 4:15 dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, escuche la frase, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas. ¿Usted no lee Biblia? Sí, en todo. Sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Él fue completamente tentado en todo. Entonces, Él fue al desierto para poderse identificar con nosotros y para demostrar su carácter santo y sin pecado. Para eso fue. Una de las cosas que nosotros podemos evaluar en la Escritura es que el Espíritu Santo no nos puede tentar. No lo quiere hacer, no lo hace. El Espíritu Santo no nos puede tentar, pero el Espíritu Santo sí nos puede llevar a un lugar para que seamos tentados. ¿Cómo lo hizo con el Señor? Él nos puede conducir a un lugar para que seamos tentados. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién nos dice el pasaje que es el tentador? ¿Quién nos dice el texto que acabamos de leer que es el gran tentador? El diablo. Dice que es el diablo, el real. Escuche, la tentación de Jesús fue una directa intervención de Satanás y por tanto fue más severa. Satanás mismo, en persona, no otro ángel, no un principado, no una potestad, no. Satanás mismo vino a tentar a Jesús. Déjenmelo a mí. Ese trabajo es para mí. ¿Les imaginan al final? ¿Cómo quedó Satanás al final delante de todos esos ángeles? Esto yo me lo imagino. Yo, que tengo una imaginación. Satanás viene a tentar a Jesús y toda la corte de ángeles de Satanás en silencio, observando al maestro. Todos allí, mirando a Satanás y mirando a Jesús. Todos en esa corte ahí esperando la caída de Jesús, esperando ver a su maestro actuar, al diablo, al ángel más poderoso, al más sabio, a ese que Dios dijo que era perfecto, a ese que Dios creó, y todos ahí, bueno, vamos a aprender hoy una nueva lección. Ahí está Satanás, él está ahí a punto y viene el enfrentamiento de titanes y viene Satanás en contra de él. Fue una batalla severa, hermanos. No fue fácil. El Señor Jesucristo soportó niveles de tentación que usted y yo jamás vamos a experimentar. Jamás. Y Él lo soportó. Mateo nos menciona aquí varias cosas. Primero, el desierto. Y luego nos menciona la condición física severa de nuestro Señor Jesucristo después de un ayuno. Escuche, 40 días y 40 noches. ¿Usted se lo imagina? ¿Cuál era el estado físico del Señor después de 40 días y 40 noches de ayuno? Tremendo. Ese es un periodo familiar de pruebas en la Biblia. Moisés también estuvo allí.
también estuve en un tiempo así, delante del Señor, cuando Israel estaba en el desierto. Y el Señor Jesucristo iba a tener éxito donde el pueblo de Israel fracasó. Así es. Cuando miramos Mateo capítulo 4, los versículos del 3 al 10, se nos registran 3 cosas en la primera tentación. Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 10, registran 3. Se registran en 3 en la primera tentación. Escuchen. Satanás, ¿qué hace? Satanás viene y apela a los deseos de la carne. Satanás le dijo, escuchen, ya que eres hijo de Dios, ¿tú dices que eres el hijo de Dios? Bueno, ya que eres entonces el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Tremenda tentación. 40 días, 40 noches de ayuno. Solo medite. Tremenda tentación. Esta era una tentación para que el Señor usara sus dones con propósitos personales y egoístas. Para Él mismo. Fue lo que hizo. Escuche, la tentación no estaba dirigida solo a ceder ante el hambre y romper el ayuno. No. Sino que lo que hacía era poner en duda la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Eso era lo que él estaba tratando de hacer, conducir a Jesús a que pusiera en duda su identidad como Hijo de Dios, y entonces dijera, venga mi hijo, te lo muestro, como hacemos nosotros. Usted lo ha visto los niños. Usted no es capaz de tirarse de ahí. No, venga y verá. Sí, así es. No, y de hecho muchos adultos hacen lo mismo. En serio, eso uno lo ve en muchos adultos. Llega, ¿cómo es que dicen? Disculpe la expresión. Por ahí dicen que un bobo careado mata a la mamá. Eso hay un dicho por ahí. Hay muchos que les dicen cualquier cosa y para mostrar que venga. Y hasta cristianos ceden a eso. Esto era una tentación para que Jesús dudara entonces de su propia identidad. Gloria a Dios, no pasó. La idea era provocar a Jesús a considerar que Él tenía el poder y el derecho de satisfacer sus propias necesidades. Claro, yo soy el Hijo de Dios, hombre, y estuve en un ayuno de 40 días y 40 noches. Claro, yo tengo la autoridad de hacer que esto se convierta en la comida que necesito para este cuerpo físico. Eso es lo que apuntaba. Esta era una invitación a que se dejara guiar por sus deseos y no por sus convicciones. ¿Cuántas veces eso es lo que nos pasa a nosotros en la tentación? Nos dejamos arrastrar por los deseos que vienen a nuestra vida y no por nuestra verdadera convicción de ser cristianos y de buscar agradar a Dios. Pues así es. ¿Pero qué hizo el Señor Jesucristo? Respondió como debía responder. ¿Con qué? Aquí es donde usted va a entender por qué es que tantas veces, cada mensaje, cada palabra, cada predicación, los pastores y los predicadores decimos siempre, estudia la Biblia, estudia la Biblia, estudia la Biblia, estudia la Biblia, y entonces terminamos diciendo, estudia la Biblia. No es una muletilla, hermanos, es una necesidad que debemos tener. Pastor, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo, para encarar la tentación que traía Satanás, respondió con las Escrituras. ¿Y qué hizo? Citar el Antiguo Testamento de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. De manera directa. Demostrando así que toda palabra que sale de la boca de Dios debería ser más preciosa para nosotros que la misma comida y los deseos de la carne. ¿Cuántos se dejan tentar y no orar en la noche, no ir a la escritura y no ir a la palabra viendo un programa de televisión? Que verdaderamente no lo edifica, no le sirve de nada y que es más, lo lleva incluso a usted a pecar con lo que ve. ¿Cuántos tienen la tentación de no ir a orar, de no ir a la escritura en la noche porque están viendo videos en internet?
internet, porque están jugando en el celular, porque están chateando con el uno, porque hay gente que invierte más tiempo en hablar con un montón de gente por medio de los de la tecnología que verdaderamente entablar una relación con Dios. Y luego al final, ay, está tan tarde, soy tan cansado. Ay, Señor, usted sabe el cansancio que tengo. Bueno. Mucha gente canaliza la tentación solamente en el área del sexo. No, mis hermanos, la tentación es así, múltiple. Cosas que a veces usted cree insignificantes. Y no es así. El Señor Jesucristo declara que la vida es más que las necesidades físicas. Más que las necesidades físicas. Más que las satisfacciones. Mucho más. Y Él dice que está por encima la obediencia a Dios. Por encima de todo. Ahora, cuando miramos la segunda tentación, Satanás apela al orgullo de la vida. Y eso es lo que trae. Llevó a Jesús a la ciudad santa y se puso sobre el pináculo del templo, en el cual es considerado como un lugar especialmente alto. Muy alto. ¿Y sabe qué? Lo sube hasta allá y le dice: si eres hijo de Dios, otra vez, lánzate abajo, pues escrito está. Como quien dice, vamos a jugar el mismo juego. Y ahora se va a dar cuenta cuál es verdaderamente la importancia de que él haya respondido con la palabra. Entonces, como Jesús le responde con la escritura, entonces Satanás trae la escritura también. ¿Ve? Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Yo también la conozco. A sus ángeles te encomendará. Los ángeles van a venir y no van a dejar que tu pie tropiece. El Señor Jesucristo aquí está experimentando una tentación. Mire, Satanás está tentando a Jesús a forzar al Padre a un evento sobrenatural. Y está otra vez retando la identidad de Jesús. Una vez más. Satanás aquí apela al deseo dentro de cada hombre a sentir la aprobación de Dios y a tener esa aprobación demostrada delante de los demás. ¿Verdad que soy capaz? ¿Verdad que sí? Dios, déjeme, yo le demuestro a cómo pega el Espíritu Santo. Hay muchos en la iglesia así. Así, ¿creen? Satanás le citó a él aquí en Salmo 91, 11 y 12. Le sacó la Biblia. El problema de Satanás fue que hizo lo que usualmente él hace. Él sacó el texto fuera de contexto. Pero como el Señor Jesucristo conocía perfectamente la interpretación de la Escritura, él estudió hermenéutica también. Él conocía la interpretación correcta de la Escritura. Él pudo discernir que Satanás estaba citando mal el pasaje que le citó. Entonces, él responde también con la Escritura, pero de manera adecuada, citándole Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis al Señor vuestro Dios, para nada. Eso hizo él. Y luego vemos la tercera tentación en Mateo capítulo 4, en los versículos de 5 al 7. Donde Satanás viene y apela a los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que dice? Satanás le llevó al pináculo de la montaña y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, todo lo que había en esta tierra. Y cuando miramos esto, esencialmente esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo a la cruz, como quien dice: mira, no necesitas ir a la cruz, toma todo esto de una vez. Esto puede ser tuyo ya y no tienes que ir a morir en la cruz. ¿Qué está haciendo? Escuche, el Señor Jesucristo vino a ganar todos los reinos del mundo y la gloria que estaba en dominio de Satanás. A eso vino, pero escuche, Satanás se los ofrece a Jesús sin que él tenga que ir a la cruz. Solo le dice: póstrate delante de mí, todo eso es tuyo. Hermano, ¿cuántas cosas
Satanás trae a nuestras vidas para que usted y yo nos postremos delante de lo que trae, delante de Él, perdón, para que le alabemos y recibamos todo lo que nos ofrece a través del mundo. Todas aquellas cosas que hay en este mundo que desagradan a Dios, pero no las trae. Él no viene y le dice a usted, Weimar, venga, lo invito por aquí para que fornique con una muchacha. No le va a decir eso. No. Él le va a colocar las cosas de una manera tan sutil, de tal manera que, tranquilo, puedes hacer esto, Dios no se enoja, no hay problema. Esa es la manera de actuar. Por eso necesitamos discernir las artimañas que Satanás trae. Él le ofrece todo el mundo si se postra delante de Él. Ahora, ¿qué vemos aquí? Esta es una revelación, una manifestación verdaderamente de cuál es el corazón de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Alabanza y reconocimiento. Para Satanás es mucho más precioso la alabanza y el reconocimiento de los hombres que las posesiones y la gloria de este mundo. Cuando usted mira Isaías capítulo 14, en los versículos 13 y 14, ahí está muy claro. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. ¿Se da cuenta? Y luego el Señor Jesucristo viene y responde con la escritura citando Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Jesús no se dio la oferta de tomar control de las naciones por la vía fácil, para nada. De hecho, cuando miramos la escritura, vemos en Apocalipsis capítulo 2 versículos 26 y 27 que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y en capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere, otra vez, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay que vencer. ¿Qué cosa, pastor? La lucha, las tentaciones, lo que Satanás trae, todas aquellas cosas que quieren venir a nuestras vidas para apartarnos de la presencia de Dios. Pero usted y yo somos los que vencemos. Está la soberanía de Dios y nuestra propia responsabilidad. Usted y yo somos responsables de vencer, y Dios es quien nos da la gracia para vencer. Es de la mano de Él. Y luego en Mateo capítulo 4, en el versículo 11, vemos el final de la tentación. El diablo le dejó y Jesús ganó. ¿Por qué? Porque él pudo reconocer, él pudo discernir la manera en que Satanás ataca con mentiras y engaños superficiales, escondidos, medias verdades, medias mentiras. Y lo logró. Venció. Satanás se tuvo que ir. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice la escritura que los ángeles vinieron y le servían a Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Llegó la ayuda o no llegó la ayuda de parte de Dios enviando a los ángeles? Claro que llegó la ayuda, pero ¿en qué tiempo llegó? ¿En el de Jesús? ¿En el que Satanás citó? No, en el tiempo de Dios y en la medida de Dios y a la manera de Dios. Así llegó. El tiempo de esperar en Dios siempre será un punto crítico. Es difícil. Esperar en Dios, ¿sabe por qué? Porque es que nosotros queremos ya. Señor, muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo, y muchos que ya llevan tiempo, queremos venir a Cristo. Y entonces, ¿sabe? En el momento en que la tentación viene, nosotros quisiéramos, Señor,
Uy, Señor, yo no quiero caer más, Señor. Y se duele, Señor, yo no quiero, Señor. Y piensan que entonces, va, porque le pidió perdón y ya no va a volver a caer más. No, mi hermano, esto es una dependencia constante y continua del Señor. Porque la tentación viene hoy, la tentación vuelve hoy, la tentación llega otra vez hoy, y la tentación viene mañana, y llega otra vez mañana, y al final del día llega otra vez mañana, y pasado mañana, y va a llegar siempre. Entonces siempre necesitamos estar aferrados de la mano de Dios para poder vencer, aferrados de la Escritura, del conocimiento de la palabra del Señor para poder vencer, hermanos. Pero esperar el tiempo de Dios es crítico. La tentación viene, las situaciones difíciles están y nosotros queremos orar y decir, Señor, pero ya. Y Dios dice, sí, ya, espérame. Y imagínense que nos diga, espérame un día. Que dice la Escritura que para Dios un día, para Dios un día son 1000 años. Y dice, Antonio, espérate un día. Dios mío, bendito. Pero dice que para el Señor 1000 años son como un día. Pero esperar en el tiempo de Dios es duro, es difícil, nos da dificultad. Y Satanás, ¿sabe qué hace? Trabaja de una manera tal en nuestro estilo de vida y en nuestra carnalidad que coloca en nosotros algo que se llama ansiedad. Ya, quiero ya, Señor, pero ya. Y pasa un día y ya, Señor, no veo nada. Pasa una semana, Señor, yo no veo nada. Y empieza el desánimo. Ahí viene la tentación a trabajar, trayéndote el desánimo. Mi hermano, hay que esperar todo en el tiempo de Dios, la ayuda en el tiempo de Dios. La tentación viene, la situación es crítica, la cosa se pone tensa. Y entonces, Señor, tienes que seguir clamando, rogando y suplicando. La ayuda vendrá en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Amén. Escuche. ¿Sabe cuál es el momento más crítico de la tentación? Que tenemos que mirar si vamos a vencer o vamos a ser vencidos. Si vamos a vencer o vamos a ser vencidos en medio de la tentación. Ya que el fracaso viene usualmente cuando usted y yo nos adelantamos al tiempo de Dios. Cuando queremos hacer las cosas antes de que Dios las disponga. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos adelantamos a hacer las cosas y entonces usted y yo estamos buscando, es que yo quiero ya, y usted se adelanta al tiempo de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Viene el fracaso y las consecuencias te van a venir. Cuando estás tratando de hacer las cosas, escucha, el enemigo te coloca cosas, escuches, preste atención. Hay cosas que el Señor coloca en tu vida y que Dios te las quiere entregar. Es más, te muestra que son para entregártelas, pero no esperas el tiempo de Dios, no esperas el momento en el que Dios diga ya, sino que empiezas a desesperarte, empiezas a avanzar, empiezas a buscarlas de manera personal y fuera de eso las llevas a la práctica, vas a fracasar y fuera de eso te van a venir las consecuencias por ese fracaso, por haberte ido anticipadamente a hacer las cosas en el tiempo tuyo y no en el de Dios. Así es, amén. La ayuda vendrá, la provisión vendrá, lo que Dios te prometió te lo va a dar en su tiempo y a su manera. Así es. No podemos adelantarnos al tiempo de Dios. Podemos ver nosotros aquí varias observaciones aplicativas a nuestra vida, por ejemplo, en este pasaje. Estamos viendo al Señor Jesucristo y una lucha en la que Él se enfrentó, ¿cierto? ¿Qué cosas son similares entre su tentación y la de nosotros? Que el Señor Jesucristo tenía un adversario y nosotros tenemos el mismo adversario que ellos. También somos tentados por Satanás, el enemigo de nuestras almas. El apóstol Pedro lo dijo con toda claridad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo tiene un enfoque. ¿Sabe quiénes son? ¿Sabe cuál es el enfoque del enemigo de nuestras almas llamado diablo y Satanás en la Biblia? Los cristianos. Él nos tiene entre ceja y ceja. Él está mirándonos a cada uno de nosotros. Él nos está evaluando para mirar cómo nos derriba. ¿Para qué? Dice Pedro. Para hacerles una fiesta. Para invitarlos a pasar rico.
para conducirnos cada día que vayan más cerca al Señor. Dice, para devorarlos. Yo no sé si usted ha visto esos programas donde grandes depredadores devoran a otros. De hecho, el león mismo, cuando lo muestran como un gran depredador y cazando, ustedes ven los leones, las leonas específicamente, los ven devorando sus presas. ¿Y sabe qué? No dejan nada. No dejan nada. Para los lados de Urabá, antes de este último viaje, cuando viajamos, bueno, no fue un león, fue un tigre. ¿Era por eso que se llama la verdad el tigre? Devoró a un señor, no dejó en nada. Eso es lo que Satanás quiere con usted y conmigo, devorarnos. El enfoque, el centro de atracción de Satanás somos los cristianos. Usted y yo no debemos tratar con ligereza al enemigo que tenemos. Hermano, entienda, el conflicto es real, la lucha es real, Satanás es real. Él está verdaderamente buscando a nosotros derribarnos y apartarnos del Señor. Aquí no importa si tiene edad de Luciana o de Dulce María, o la de la hermana Elizabeth, o la mía, o la suya. No importa. Él está buscando a quién devorar. No podemos tomar eso con ligereza. Tanto así que mire que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, usted lo mira hablando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes ante las acechanzas, dice, del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre, no es contra carne, dice, contra principados, contra potestades, escuche, contra Satanás y sus ángeles, contra Satanás y ese ejército que tiene, que viene en contra suya y mía, los hijos de Dios, los cristianos. Tenemos que entender, hay una lucha real, Él es real y la batalla también, y el propósito que Él tiene es derribarnos, es apartarnos. Escuche, Él no sabe quién de usted y yo somos cristianos verdaderos, por eso ataca, por eso se esfuerza, por eso tira, por eso trae dardos, por eso hace lo que sea, porque Él está buscando sacarnos del camino del Señor. Así es, muy sabio. Tenemos que estar despiertos. Otra similitud con la tentación del Señor Jesucristo es que tenemos las mismas tentaciones. Los deseos de la carne, los deseos del hombre, la gloria de Dios. Así dice en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. Pero también tenemos las mismas herramientas que Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿A qué acudió el Señor Jesucristo? A la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ustedes debemos hacer? Acudir también a la palabra de Dios. Ahora, quiero que entiendan. No sé si me ha entendido, pero se lo voy a decir. Por eso es que los predicadores, los pastores, estamos siempre diciendo: estudia la Biblia, escudriña la palabra, vea la palabra, estudia la Biblia, no dejen de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Es que qué bueno estudiar la Biblia. ¿Y para qué no? Para que la lean. No. Hermano, la escritura, la palabra de Dios es la herramienta principal que Dios mismo inspiró y que nos dejó a nosotros los cristianos. ¿Para qué? Para poder enfrentar el reino de las tinieblas, la palabra de Dios. Amén. Es para eso. El Señor Jesucristo tuvo fe en el plan de Dios, victoria en el sufrimiento. Al igual que nosotros. Nosotros también tenemos que hacer tal cosa. Y la escritura que dice, para enfrentarlo, tenemos el escudo de la fe. ¿No dice la escritura en Efesios también? El Señor Jesucristo se fue en ayuno 40 días y 40 noches. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que fue y se sentó en una piedra a aguantar hambre 40 días y 40 noches? No, Él se fue a tener una relación personal con su Padre, se fue a tener un tiempo de 40 días y 40 noches meditando en la palabra y hablando con su Padre en oración. Y muchos de ustedes no valoran lo que la oración es. Para muchos de ustedes la oración es simplemente llegar a decirle: Señor, necesito el arroz, la papa, la yuca, el pan. Señor, necesito el trabajo, pagando servicios, pagar el arriendo.
Señor, los zapatos, la ropa, la camisa. Señor, el estudio de los hijos. Tantas, para muchos de ustedes la oración es simplemente pedir, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. No, no, no. La oración no es simplemente un acto de pedir. Sí, pedimos en medio de la oración, sí, pero la oración es muchísimo más que eso. La oración es relación, es comunión, es cercanía, es abrazar a Dios como mi Padre, es verdaderamente vivir en una relación amorosa con un Dios santo, grande, poderoso, santo y perfecto, pero que me ama y me dice, ámame, relaciónate conmigo, yo te amo, yo te adopto como mi hijo, ven a mí y habla conmigo. ¿Y a usted le da pereza a veces orar? Necesitamos orar con fe. Hay que orar con fe en medio de la tentación. Con fe. Cuando miramos Mateo capítulo 26, a los versículos 40 y 41, escuche. Dice, vino luego a sus discípulos, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y los halló durmiendo. ¿Cuántos hoy en la iglesia están durmiendo? Tranquilo, no estoy hablando de que ustedes estén durmiendo ahí sentados. Tranquilo. ¿A cuántos halló durmiendo? A los discípulos que dejó. Y se viene y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y mire lo que le lanza, para usted y para mí, en medio del adormecimiento espiritual, velad y orad. Y ya. Él simplemente dice las cosas y dice, hagan esto y ya. No, Él da las razones. Escucha, velad y orad. ¿Para qué? Señor, ¿para qué debemos velar y orar? Y el Señor responde, para que no entréis en tentación. Y luego recalca, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero, el pero. ¿Cuál es el pero? La carne es débil. ¿Y quién es el que fortalece la carne? ¿El carnicero? ¿La sartén? No, no, escucha, es nuestra carnalidad pecaminosa la que necesitamos que sea direccionada por el camino correcto, y solamente una buena relación con Dios por medio de la oración y una buena nutrición espiritual, un buen alimento de la palabra es lo único que nos ayuda a estar firmes en la tentación. Miremos algo importante. El Señor Jesucristo usó la palabra no como un amuleto. Muchos usan la Biblia como un amuleto, sino que como el Señor Jesucristo creía esa palabra, ¿sabe qué hizo? La puso en práctica en su vida. ¿Y qué hizo? La declaró con poder y con autoridad. Ah, pero era Jesús. No, usted y yo también podemos hacer lo mismo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuche lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que creer en esta palabra. Tenemos que creer que esta es la palabra de Dios. No es un simple libro más para usted venir y leer y entretenerse. No, este libro no es para entretenimiento. Este es un libro de formación que forma tu carácter conforme al carácter de Cristo. Necesitas venir a la palabra. Necesitas alimentarte de ella, llenar de la palabra, estar constantemente viniendo a la Escritura para conocer a tu Dios, para conocer al Dios que sigues, para conocer al Dios que sirves, para conocer al Dios que vas a adorar en la eternidad. Necesitas la Escritura para enfrentar tus tentaciones aquí y ahora, día a día, conociendo al Señor, conociendo sus promesas, conociendo su poder, conociendo su gracia y diciendo, Señor, no puedo. Y Él dice, yo sí. Pero porque tienes relación con Él y su palabra, Él dice, yo sí puedo. Aleluya. Yo sé, yo lo experimenté, yo lo viví, yo te entiendo, te amo y entonces te ayudo en medio de la tentación. Pero hay que tener dependencia de Él. Hay que estar conociéndole por medio de su palabra y relacionándome con Él por medio de la oración. Necesitamos, hermanos, conocer la palabra del Señor, creer la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor, para que cuando Satanás venga con la tentación y te diga todas aquellas cosas que te endulzan el oído para que caigas en la tentación, te puedas parar con firmeza y con autoridad y decir, apártate de mí, Satanás. Así es.
Porque vencido estás, dice la palabra de Dios. Plenamente. Por eso es que una de las verdades más consoladoras para el creyente es que el Señor Jesucristo puede auxiliarnos cuando estamos en la tentación. Él puede hacerlo. Él fue tentado y entonces Él se complace en proveer misericordia y gracia para ayudarnos cuando estemos en la tentación. Escucha, en nuestro peregrinaje por este mundo nadie puede entendernos como Él, nadie puede amarnos como Él, solamente Él. Hermanos, necesitamos inclinar nuestro rostro, determinar que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Y debemos pedir al Señor que nos ayude a entender la realidad de nuestra lucha espiritual. Necesitamos que el Señor nos dé el entendimiento de que la lucha espiritual es real, que hay un conflicto que es real, que es en contra de Satanás, en contra de nuestra carnalidad y en contra del mundo que Él está usando para desviarnos del propósito de Dios. Pero hermanos, hay que creerlo. Una cosa es yo saberlo aquí en la cabeza, otra cosa es creerlo en el corazón y entonces inclinarme a la oración, inclinarme a conocerlo a través de la palabra, buscar su presencia, buscar su rostro, anhelarlo. Hay mucha gente, hermanos, que vienen al pastor y se enojan con él. Pastor, entonces hay que estar a toda hora metidos en la iglesia. Y es que uno tiene que vivir metido en la iglesia congregándose, pues. Y es que uno tiene que estar a toda hora pegado a la Biblia. Y es que uno tiene que estar a toda hora en oración. Entonces uno no hace nada, pastor. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? No. Usted no tiene que estar metido en la iglesia. Usted no tiene que estar pegado de la Biblia. Y usted no tiene que estar orando. Si usted es un cristiano, una cristiana verdadera, usted anhela estar metido en la iglesia, usted anhela estar sumergido en las palabras de la Biblia, usted anhela tener una relación con su Dios. Pero si no, usted todo es una carga. Para usted todo es una carga. Pero aquel que es un cristiano verdadero, ¿sabe cuál es la primera característica que tiene? Ama al que lo salvó, porque Él lo amó primero. Pero si usted es de los que siempre saca excusas, ¿sabe cuál es uno de los problemas más grandes del cristiano de hoy? Y no entienden que es una tentación, que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando los problemas están, cuando hay problemas familiares, cuando la pareja tiene divisiones, cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay enfermedad, cuando hay un montón de cosas que vienen a nuestra vida, lo primero que hacen es alejarse de Dios. Pastor, no diga eso. Sí, usted ora menos, va menos a la Biblia y menos desea congregarse. Y ese es el peor error. ¿Cómo es posible que yo estoy en medio del agua, no sé nadar, viene un bote y empieza a lanzarme de todo para que yo me aferre a él, para que me salven, y yo empiezo a hundirme más? Y empiezo a decir, no me saquen, no me saquen, pero ayúdenme que me estoy ahogando. Qué contradicción, ¿no? Escucha, hay muchos hoy en la iglesia que se llaman cristianos y en medio de las situaciones difíciles, en vez de acercarse más al Señor, se alejan más, se distancian más. Pastor, es que usted no sabe la presión. ¿Cuál? Pastor, es que usted no sabe. Pastor, es que usted no sabe. Es que usted no entiende, pastor. No, pero tenemos un sumo sacerdote que Dios nos entiende y nos conoce. Amén. ¿Por qué no vienes a Él, sino que te alejas de Él? Es una vocal. Voilà, no. Está Satanás trabajando en contra de tu vida para que te alejes de Dios. Y le dices, hágale. Y sigue yéndose detrás de Él. No, hermano. No. Escuche, usted y yo tenemos lo más glorioso y lo más maravilloso en medio de las pruebas, las tentaciones, las dificultades, las situaciones difíciles. ¿Qué, pastor? A Cristo de nuestro lado. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Él es por usted y por mí, ¿quién contra nosotros? Él es vencedor. Él es victorioso. Él fue el que peleó la
tentación. Él fue el que venció en la cruz del Calvario. Él fue el que estuvo clavado teniendo nuestros pecados sobre sí mismo. Él fue el que derramó toda su justicia perfecta sobre nosotros. Fue Él el que recibió toda la ira del Padre. Para que usted y yo nos alejemos más de Él, no hermanos. Para que usted y yo aprovechemos todos los medios de gracia que Él nos dio. Para crecer espiritualmente y avanzar. El Espíritu Santo que mora en nosotros. La palabra inspirada por el Espíritu Santo que trae para que crezcamos. La oración para que nos comuniquemos con nuestro Dios y tengamos relación con Él. Y la iglesia, hermanos fieles y espirituales que nos ayuden en nuestro avance y crecimiento espiritual. ¿Quiere más? Hermanos, necesitamos aferrarnos más al Señor y creer en su palabra, creer en sus promesas, creer que Él es real, creer que Él está ahí para nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude a entender la realidad de nuestra lucha espiritual. Y que entendamos que asistidos por su gracia, usted y yo podamos ser fieles imitadores de Cristo. Que en medio de nuestras tentaciones podamos recordar y poner en práctica la palabra de Dios. Que en medio de nuestras tentaciones podamos ser guiados por la fe para esperar en Él. Vaya conmigo y termino con esta porción de la Escritura, Hebreos capítulo 12. Para que meditemos. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Y escuche cómo dice. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que ahora nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que tus ojos estén puestos en Cristo, que tengas el anhelo y el deseo de despojarte y lo hagas del peso y del pecado, de la incredulidad que te asedia, y que entonces así corramos la carrera que tenemos por delante, pero que lo hagamos con paciencia, esperando, confiando y depositando toda nuestra fe y confianza únicamente en Cristo Jesús. Oremos al Señor y que sea el Señor quien nos siga ayudando para seguir honrando y glorificando su nombre y viviendo para su gloria. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora porque tu palabra es buena, es de bendición, de edificación, porque tu palabra lo único que hace es conducirnos a buscarte, acercarnos a ti y encontrar ese refrigerio en ti, en tu maravillosa palabra, buscando, Señor, verdaderamente tener una relación genuina con el Dios vivo y verdadero. Por eso, Señor, te damos gracias por esta palabra que has traído hoy, porque todos somos expuestos a la tentación, porque todos somos expuestos al tentador, pero todos somos dignos de recibir ayuda solamente por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por nosotros. ¿Merecemos algo? No, pero recibimos todo lo que Cristo murió en la cruz. Por eso, Señor, en medio de la tentación, en medio de las diversas circunstancias que vienen, ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos y nuestra confianza únicamente en ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a buscar tu rostro, a buscarte a ti, conocerte cada día más por medio de tu santa palabra, buscar vivir solo para la gloria de tu santo nombre. Dios mío, guíanos, ayúdanos, fortalécenos, llénanos más de tu presencia y que llenes nuestra vida de un anhelo, de un deseo, de un fervor por buscarte por medio de tu palabra, de acercarnos a ti, Señor, en una relación genuina por medio de la oración, para que entonces así tú nos ayudes, tú nos asistas y que nos conduzcas a ser verdaderos imitadores de Cristo y que vivamos para la gloria de tu santo nombre.
Hoy, Señor y Dios, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te damos gracias por la palabra que has traído y te rogamos que nos ayudes a meditar en ella y a llevar a la práctica esa búsqueda insaciable de tu maravillosa presencia. Salimos de este lugar creyendo en que tú irás con nosotros, que tu bendición va, que tu protección está de nuestro lado, que nos llevarás en bendición y en tu victoria, en paz y en seguridad a nuestros hogares, y que nos lleves a meditar y a reflexionar en todo cuanto nos has hablado, y que asimismo tengamos un corazón dispuesto para predicar el mensaje del Evangelio a los que no te conocen, para que ellos también te conozcan y vivan para tu gloria. Señor, salimos de este lugar en tus manos. En tus manos está nuestra vida, en ti está nuestra esperanza. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu guía y por tu ayuda. Y gracias, Señor, porque eres tú quien nos da toda la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para llevar a la práctica tu santa palabra. Así es, que en ti quedamos confiados para que nos lleves en bendición y en victoria. Bendito Dios, en Cristo Jesús, te alabamos y te exaltamos. Amén y amén. El Señor te bendiga, Dios te guarde y que tengan todos una feliz